A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero la madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Y le dijeron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: pues ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este fragmento del Evangelio de la infancia de San Lucas, meditamos sobre el nacimiento de San Juan Bautista. Al menos hay 2 enseñanzas. La primera nos recuerda que hace casi 2000 años tener un hijo era un gran don, una bendición. Los vecinos, dice el evangelista, sabían perfectamente que Isabel no tenía hijos, que era mayor, que era estéril, y los vecinos se quedaron asombrados cuando se enteraron de que había dado a luz. Seguramente lo habían mantenido en secreto por si acaso se frustraba el parto. Pero cuando se enteraron se quedaban maravillados. Pero no solo eso, dice el Evangelio que se alegraban y la felicitaban porque Dios había tenido gran misericordia con Isabel, con su esposo Zacarías. Entonces, tener un hijo era una bendición. Era una señal de misericordia de Dios. Es verdad que era una sociedad rural y que por lo tanto los hijos eran mano de obra en la casa. Pero no era esa la principal causa de diferencia entre entonces y nosotros. Hoy para nosotros, para muchos por lo menos, tener un hijo es una gran desgracia. Es un problema. Y es un problema que se resuelve, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, matando al inocente que se ha convertido en un huésped no deseado. He leído recientemente que en España el 25% de los embarazos terminan en aborto. Eso los que se pueden contabilizar, bien abortos en clínicas o bien abortos mediante la píldora del día siguiente. De cada 100 niños, 25 son asesinados en el vientre de su madre. El vientre de una mamá se ha convertido en el lugar más peligroso para el ser humano. Ríete tú de la serpiente de las selvas tropicales. A ese punto hemos llegado. Pero no solamente esta cultura de la muerte ataca al no nacido, al inocente, sino que también se vuelve contra el anciano y contra el enfermo. La generación que sobrevivió al aborto, es decir, los que han nacido y no han sido abortados sus padres, está matando a esos padres. A ellos que no les quisieron abortar, los están matando con la eutanasia. El enfermo, el anciano, es molestia, es carga. Te quita tu precioso y escaso tiempo del descanso, te complica la vida. Esa es la diferencia entre aquellos y nosotros. Todo lo que es una complicación, todo eso tiene que ser rechazado. Hay que huir del sacrificio y del dolor. Yo no tengo hijos, soy sacerdote. Tengo hijos espirituales y algunos me dan quebraderos de cabeza, la verdad. Pero tuve padres, ya han fallecido, y estuve con mis padres, lo que me permitían mis posibilidades, pero estuve con ellos. Estuve con mi mamá. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento cuando mi mamá estaba en la última etapa de su vida y viajaba continuamente para estar a su lado cuando la situación se volvía grave. Y no me importaba. Y me quedé muchas noches en la habitación con ella, velando, porque mi hermana también se quedaba a veces, pero tenía menos posibilidades que yo. Y no me importaba no dormir. Ella lo pasaba muy mal, con unos dolores horrorosos, horribles. Ni la morfina lograba quitarle los dolores que tenía. Y yo estaba allí a su lado.
Y fue un honor y un privilegio y una gran fortuna, una gran suerte, una gran bendición estar al lado de mi madre siempre, pero naturalmente en esos últimos meses de su vida durísimos para ella. Nunca pensé, ni se me pasó por la cabeza imaginarme, decir, a ver si se muere pronto porque vaya lata que me está dando o cómo me perjudica, pero es que ni se me pasó por la cabeza. ¿Qué tipo de sociedad es esta en la que todo problema tiene que ser resuelto con la muerte? Todo el que molesta tiene que ser eliminado. ¿Alguien se pregunta alguna vez si eso no le va a pasar a él? Porque la medida que uses, la usarán contigo. Tú también llegará un momento en que tengas una molestia y entonces molestes. ¿Te duele algo? ¿Lo dices? Inyección y se acabó. Repito, la lección que nos dan nuestros mayores no es la de acabar con los problemas eliminando a la causa del problema, sino abrazar a Cristo en la cruz y considerar ese problema como una bendición. Tengo un problema, tengo un tesoro. Si esto lo olvidamos, por lo menos nosotros los católicos, repito, nos dejamos arrastrar por la cultura de la muerte y pagamos y pagaremos carísimas las consecuencias. Una sociedad sin hijos, una sociedad que mata a los ancianos y a los enfermos, es una sociedad condenada a desaparecer. La otra lección de este fragmento del Evangelio de la Infancia es sobre Zacarías. Había dudado. Su pregunta al ángel, el mismo ángel, ángel Gabriel, pregunta al ángel no fue la de María. María preguntó, ¿cómo será eso? Mientras que Zacarías había dudado y había dicho, no puede ser, si mi mujer es estéril, dame una prueba. Su duda le provocó estar mudo los 9 meses del embarazo. Bueno, había recuperado la fe y pudo hablar, por fin, para gran sorpresa de todos. ¿Cuál es la enseñanza? Cuando tú pierdes la fe, te enmudeces, te callas. ¿Ante qué te callas? ¿Ante el sufrimiento de los demás? ¿Ante las injusticias? Miras para otro lado, no tienes fe, tienes miedo. Miedo a decir, esto que estás haciendo está mal, porque temes las consecuencias, pueden ir contra ti. Miedo también, no solamente a denunciar las injusticias, sino a anunciar la verdad de Jesucristo. Tienes miedo porque no es políticamente correcto decir las cosas, no es políticamente correcto decir esto está mal y no es políticamente correcto decir tienes que hacer esto. Te conviertes en un complaciente, en alguien que dice aquello que el otro quiere escuchar, aquello que va a ser aplaudido por la mayoría, por los medios de comunicación, por los que mandan, pues que has perdido la fe. En cambio, cuando tienes fe, tienes también miedo. Como no, el soldado está en el frente y no está pensando que va de bonito haciendo un paseo militar. Tiene miedo a las balas o a todo lo que pueda venir. Tiene miedo, pero no se retira. Las guerras las ganan los soldados cansados. Y los valientes no son los que no tienen miedo, sino los que estando temblando y con mucho miedo, sin embargo, se mantienen allí en el frente sin dar la espalda al enemigo. La fe nos da el valor. La fe en el Dios amor y en la vida eterna. ¿Qué te pueden hacer? ¿Quitarte el honor? ¿Quitarte la vida? Pero si hay vida eterna, el problema es ese. Se ha dejado de creer en la vida eterna. Y cuando se ha dejado de creer en la vida eterna, se deja de creer en el valor del sufrimiento redentor de Cristo y en nuestra labor como corredentores, como decía San Pablo. Y cuando se ha dejado de creer, se ha perdido esa fe, te conviertes en un perro mudo que no eres capaz de levantar tu voz para defender al oprimido, ni de levantar tu voz para decir lo que hay que hacer. Que Dios nos ayude a no quedarnos mudos ante las injusticias. Que así sea.